La parábola de la higuera maldita es un relato que se encuentra en los Evangelios de Mateo capítulo 21, versos 18 al 22, y Marcos capítulo 11, versos 12 al 14 y versos 20 al 24. Esta parábola es contada por Jesús y es una lección de enseñanza impartida a sus discípulos y a la multitud que lo rodeaba. Antes de continuar, te invito a suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de las notificaciones. Las parábolas de Jesús son relatos breves y figurativos que utilizó en sus enseñanzas para transmitir enseñanzas espirituales y morales de manera comprensible para la gente común. Estas parábolas utilizan ejemplos y situaciones de la vida diaria, como la siembra, la pesca o la agricultura, para ilustrar principios y conceptos más profundos. El propósito principal de las parábolas de Jesús era transmitir enseñanzas sobre el reino de Dios, que es el reino espiritual gobernado por Dios. A través de estas historias, Jesús mostraba cómo funciona el reino de Dios, sus valores y cómo las personas podrían participar en él. Las parábolas también servían para desafiar las creencias y actitudes equivocadas de la sociedad de su tiempo y revelar la verdad sobre la naturaleza de Dios y su amor por la humanidad. La aplicación de las parábolas de Jesús es relevante tanto en su tiempo como en la actualidad. Estos relatos nos invitan a reflexionar y a examinar nuestras actitudes, creencias y acciones. Nos enseñan valores universales como la justicia, la misericordia, la humildad y el amor. También nos desafían a vivir en conformidad con los principios del reino de Dios, renunciando al egoísmo y buscando el bienestar de los demás. Las parábolas nos invitan a cuestionar nuestras prioridades y a buscar una relación más íntima y significativa con Dios. En resumen, las parábolas de Jesús son historias breves que utiliza para enseñar sobre el reino de Dios y cómo vivir según sus principios. Su propósito es transmitir enseñanzas espirituales y morales a través de ejemplos y situaciones de la vida cotidiana. Su aplicación radica en desafiar y transformar nuestras creencias, actitudes y acciones, para vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. El relato comienza cuando Jesús y sus discípulos se dirigen a Jerusalén. En su camino, Jesús siente hambre y se acerca a una higuera que encontró en el camino, pero al acercarse a ella, no encuentra frutos aunque la higuera tenía hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces, Jesús pronuncia una maldición sobre la higuera, diciendo, «Nunca jamás nazca de ti fruto alguno». Las maldiciones, en el contexto judío, tenían varios significados dependiendo del periodo histórico y del contexto en el que se utilizaban. A continuación se mencionan algunos de los significados más comunes. 1. Castigo divino. Las maldiciones se consideraban una forma de castigo por transgresiones a la ley de Dios. Se creía que al proferir una maldición, se invocaba la ira divina sobre la persona o grupo de personas señaladas. Deuteronomio capítulo 28. 2. Protección del mal. Las maldiciones también se utilizaban como medio de protección contra fuerzas malignas o enemigos. Se creía que al maldecir a alguien, se podía alejar el mal y brindar seguridad a la persona o comunidad. Gálatas capítulo 3 versos 13 al 14. 3. Vengar injusticias. Algunas maldiciones se pronunciaban para vengar actos injustos o crímenes cometidos. Se creía que al maldecir al culpable, se restablecía el equilibrio moral y se hacía justicia. Génesis capítulo 4 verso 11. 4. Expresión de decepción o ira. En ciertos contextos, las maldiciones eran simplemente expresiones de decepción, ira o descontento hacia alguien. No necesariamente se creía en su efectividad, sino que se utilizaban como una forma de expresar emociones negativas. Hechos capítulo 23 verso 21. En el caso de la maldición que Jesús emitió sobre la higuera, no lo hizo movido por ninguno de los motivos citados antes, sino con el propósito de enseñarnos el principio bíblico de la fe. Es importante tener en cuenta que el uso de maldiciones en el judaísmo ha variado a lo largo del tiempo y ha sido influenciado por diferentes corrientes y tradiciones dentro de la religión judía. Además, el contexto cultural y geográfico también ha influido en la interpretación y significado de las maldiciones. Al día siguiente, mientras Jesús y sus discípulos pasan nuevamente por el mismo lugar, ven que la higuera ha secado completamente desde las raíces. Asombrados, los discípulos se lo hacen notar a Jesús, y él les responde, «Tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte,
quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. La parábola de la higuera maldita tiene un mensaje espiritual profundo. La higuera simboliza al pueblo de Israel, la cual, a pesar de poseer una apariencia religiosa y tener muchas hojas, no cumple con su verdadero propósito, que es dar fruto en justicia y obediencia a Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, hablando del rechazo al mismo Jesucristo. Esta enseñanza también puede aplicarse a nuestra vida espiritual y a nuestra relación con Dios. La maldición sobre la higuera es una advertencia de que, si no llevamos una vida fructífera y obediente a Dios, nuestra existencia puede ser en vano y sin sentido. Así como la higuera fue incapaz de dar frutos, nosotros también podemos quedarnos sin resultados positivos si no nos enfocamos en obedecer los mandamientos de Dios y vivir una vida justa. El llamado que Jesús hizo a sus discípulos, en los días que Él caminaba con ellos, es el mismo llamado que nos hace hoy día, tener fe en Dios y a confiar en su amor, misericordia y su poder. Jesús les muestra que, si tienen fe, pueden lograr cosas increíbles, incluso mover montañas. Esta fe debe estar acompañada de sinceridad y obediencia en el corazón, ya que Dios conoce nuestros pensamientos más íntimos. En resumen, la parábola de la higuera maldita nos enseña a tener una vida fructífera y obediente a Dios. Nos recuerda que debemos evitar la apariencia y la hipocresía religiosa y enfocarnos en vivir una vida justa y genuina. Además, nos invita a tener fe en Dios y a confiar en su poder para realizar cosas extraordinarias en nuestra vida. Si has llegado hasta aquí, te invito a suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de las notificaciones.